¿Qué tal, Tomás Severino? Buenos días, feliz lunes. Buenos días. ¿Cómo me le va? Todo bien, muchas ¿Todo gracias. bien? ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Qué bueno. La verdad, muy bien. Ahora no hemos sufrido de tantas inundaciones, Tienes Lilian, razón. ¿no? Pero siempre que llegan las lluvias, vienen las mismas quejas, le echamos la culpa a todo mundo, ¿no? Porque Y además todo se alenta, el tráfico, la gente, el trabajo, nada puede fluir como debería de fluir. así es. Cuéntanos, Tomás. Pues para empezar, porque el agua es la que no fluye. La Ciudad de México es lo que técnicamente se conoce como una cuenca endorreica. Es decir, el agua que aquí llega, aquí se queda. No tenemos salidas a grandes ríos o al mar. Entonces... y esa es la primera. La otra es que Tlaloc no ha conversado con la naturaleza y no le ha dicho que ya desecamos los lagos y que ya nos mande tanta agua así, y entonces pues sigue lloviendo. Claro. Y entonces recordemos que esta ciudad hace, bueno, pues que 500 años era un lago, 5 lagos de hecho, y entonces había una armonía con el agua. Tenía un equilibrio, ¿no? Había un equilibrio, se usaba, bueno, pues en ella se vivía, se transitaba, se comerciaba, se cultivaba, ¿no? Sí. Se viajaba, y ahora, bueno, pues la hemos ido desapareciendo, y eso pues ha tenido una implicación, ¿no? Que es, seguimos siendo esta cuenca, pero con menos espacios de infiltración de agua, con más huecos por sacar agua. Es decir, tenemos muchos problemas asociados a las lluvias en particular. Y bueno, y las inundaciones es uno de los problemas principales, pero ¿y por qué se inundan las cosas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque mucha gente le echa la culpa de verdad a muchas cosas, ¿no? A la infraestructura de la ciudad, a las coladeras, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay una solución que tenemos nosotros muy a la mano, ¿no? Y que Pues sí. podemos ayudar. con Ayudar, esto. hay estimación. Bueno, este es un fenómeno que ya está estudiadísimo hace mucho tiempo, visto, no hay ni, o sea, me sorprende que todavía tengamos que estarlo conversando con la gente, Sí. que es la mitad de las inundaciones tienen que ver con basura. Es que yo creo que muchas veces nos ponemos desde otro lado y decimos, no, pero es que yo no tiro nada de basura, pero es que yo no contamino, pero esta falta de conciencia, y cada vez que nosotros compramos un producto que viene empaquetado o compramos un café que viene en un vaso que es desechable, pues todo esto, aunque yo lo ponga en un bote específico, pues se va a convertir en basura que va a terminar pues contaminando toda la ciudad, ¿no? O inundando y tapando nuestras coladeras. Cada cosa que nosotros pensemos que digamos, no, puede no estar pasando nada, no afecta, puede ser un factor muy grande de contaminación, ¿no? Exactamente. Sí, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y dónde lo ponemos? Yo creo pues sí, hay que ponerlo en la casa, hay que separar los residuos, ya Sí. por favor, 2016 ya tenemos que separar. Claro. Pero la otra es la colilla, la botellita, el papelito que voy en la calle, que ya me lo comí, la envoltura y la tiras. Y mejor aún si ves una coladera que sea chiquita, donde quepa perfecto, nadie lo vea, está ¿no? diseñado para Escondido. meter mi basura, ¿no? Eso, la gente que barre las aceras, y pues lo deja en la coladera, la del montón de hojas. Eso es, bueno, al final lo que va pasando es que nosotros en esta ciudad, bueno, en el país, en fin, juntamos las aguas residuales con las aguas que vienen de la lluvia, las aguas pluviales, en una misma cañería, ¿no? Ok. Y entonces, digamos, más allá de que parece que no es una buena práctica porque estamos dejando de aprovechar o perdiendo la posibilidad de aprovechar el agua de lluvias, pero además porque la estamos mezclando con el agua, con las aguas negras, los tapamos. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, el agua ya no solo no baja, sino que muchas veces además se regresa. Claro. Entonces vuelve a salir el agua mezclada con aguas negras y es un problema de salud pública. Se nos revientan los ductos que tenemos para sacar el agua. Y todo esto, ¿por qué? Otra vez por la basura. La gente tira, no solo en la calle, sino en nuestras casas tiramos mucha basura. No hay, el WC, el excusado, pues es un excusado, no es un basurero. No tiremos toallas sanitarias, no tiremos pañales, no tiremos bolsas, no tiremos colillas, no tiremos estas cosas que no se van a degradar y que lo único que van a hacer es, pues sí, ayudar a tapar. Seguir contaminando. ¿No? Ahí, Y muchas veces vamos a casas ajenas y decimos, o a restaurantes, ¿no? Como no es mi baño, no pasa nada, alguien más tendrá el problema. exacto, y es un pequeño, gran problemón, ¿no? Hay gente Claro. que incluso viviendo en edificios, la presión inversa de las coladeras tapadas lo que hace es que te saca las aguas negras por no. tus propios baños.
Eso es lo que queremos. Exactamente, ¿no? Es, estar inundados. Y todo esto tiene que ver, insisto, con los hábitos de no entender y no hacernos responsables de nuestros desechos de manera correcta en la casa, por un lado, en la calle, la gente, por ejemplo, los puestos de comida que al final lavan sus ollas y en la coladera, pues lo que van haciendo es van acumulando una gran capa de grasa que a la hora de enfriarse, pues es un tapón. Oye, bien Claro. dicen por ahí que cuando no utilicemos los aceites, ¿no? Después de haberlos utilizado en la cocina, tenemos que embotellarlos o ponerlos en ciertos recipientes. ¿Esto Tenemos es real? tenemos que guardarlos en ciertos recipientes porque son muy difíciles. Un litro de aceite contamina muchísimos litros de agua y es muy difícil de tratar, de limpiar, ¿no? Entonces Sí. conviene Este, nosotros ponerlo en una botella cerrada y tirarlo a la basura. Pues sí, tirarlo, digamos, porque al final en el agua no se va a deshacer y eso es un problema Y también. como dices tú, después se pueden formar o transformar en estos tapones de grasa impresionantes. Además, exactamente. Que, bueno. Ahí las ratas que todo el mundo les hacemos como guácala, pues Sí. son grandes aliados de esta nuestra ciudad porque nos ayudan a destapar las coladeras. Ok. Si no fuera por las ratas, estaríamos incluso ¿De qué manera más lo complicados. hacen? Pues se lo comen, Se lo comen. claro. Algo a mí que me pareció muy interesante es de que no solamente la basura es la que llega a tapar todas las coladeras, sino también las hojas de los árboles, que También. lo dijiste. Pues sí, es que al final si usas la coladera porque barriste, pues agarra tus hojas y ponlas en una bolsa aparte, ponlas con los residuos orgánicos en todo caso, pero no es así, porque entonces van Claro. con ramas y se van haciendo, pues estos tapones, ¿no? Mira, existe una frase súper trillada, cliché, mal, que es pongan la basura en su lugar, pero es que es real. Sí, claro. Aunque ya la tenemos acá, más que grabada, se nos olvida. Hay que entender, hay que refrescarnos cuál es el lugar para que no sea basura y sean residuos y desechos. Sí. Pero no son las calles, no son las coladeras. Y eso, y lo que tú decías al principio es, pues también somos sujetos que generamos muchos residuos. Tratemos en la cotidiana de Claro. no generar tantos residuos. ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tomás. mucho Sin duda gusto. alguna nosotros tenemos que cuidar y proteger nuestro planeta porque si no, nadie lo va a hacer.